Repaso algo leve, hermano, igual es algo que yo sé que se me va a pasar algo de información, pero Romanos 8 ahora es el introducción, podríamos decir, de la vida en santidad, dirigida por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es mencionado 20 veces en este capítulo. En los capítulos anteriores 2 o 3 veces se menciona nada más, así que ya es, podríamos decir, un curso, una escuela en cómo depender del Espíritu Santo y por qué depender del Espíritu Santo para aprender a vivir en la justificación que Cristo ya hizo por nosotros, ¿verdad? Y entonces el vivir en esa justificación dirigidos por el Espíritu Santo es conocido como santificación. Entonces el proceso de santificación no es nada más el limpiarse de algunas cosas y practicar otras o reemplazarlas. Incluye mucho más que, ¿verdad? Podríamos decir, pues voy a santificarme por 3 días en ayuno y oración, apartarme de todas las cosas, no prender la tele ni computadora, nada de la media social ni nada de eso. Y podría clamar eso o decir que eso es como una santificación, pero en realidad no es la definición de Romanos. Ese es quizás un apartarse de la vida cotidiana con cierto asunto, con cierta necesidad. La santificación es el aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo para vivir la vida en Cristo, ¿sí? Y entonces, texto que hemos mencionado muchas veces es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Y lo que ahora lo vivo por la fe, ¿verdad? Para agradar a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, eso es santificación. Ahora, lo que venimos viendo hasta ahorita, el capítulo 7 al final pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo, ¿verdad? Maldecido, básicamente, miserable de mí? ¿Quién me puede librar de eso? Pues el Espíritu Santo. Entonces, el proceso no es, o el plan no es, escoge uno de los dos. Podríamos interpretar el resto del capítulo de esa forma. Cuál de los dos es más fuerte en tu vida, pero realmente el fundamento del capítulo 8 es: en Cristo deberías de escoger ser guiado por el Espíritu Santo, porque si eres guiado por la carne, haz de cuenta que no estás en Cristo. No digo que no estés en Cristo, que no es salvo, etcétera, pero te estás portando como cuando no estabas en Cristo, ¿sí? Para vivir en Cristo hay que depender de Cristo. ¿Y a quién nos ha dado Cristo? A su Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Para aprender a vivir en Cristo. Un repaso, versículo 5, capítulo 8. Para caminar en la justificación que tenemos en Cristo es necesario saber en quién confiamos, ¿verdad? ¿Confiamos en la carne? Si confías en la carne, no vas a caminar en Cristo. Sí, así de plano, así de claro, de simple. Si dependes del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, vas a poder caminar en Cristo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, así igual que Dios, no comparte su gloria. Entonces el Espíritu no va a compartir su gloria con la carne tampoco, ¿verdad? Una de dos, pues en cuál. Y he ahí la lucha interna, ¿verdad? He ahí la lucha que viene hablando capítulo 7. Lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Esa es la lucha. ¿Por qué? Pues a quién le vas a hacer más caso, quién manda más, quién glorifica más a Dios. Pues obviamente el Espíritu Santo 100% de las veces va a glorificar al Padre, 100% de las veces. La carne no. La carne 100% de las veces no va a agradar a Dios, ¿sí?
porque no nace de Dios, no es nacido de Dios, la carne. Hablando en la rebeldía, etc. Así que versículo 12 y 13 continúa esta idea y habla de a los creyentes, hace la pregunta, ¿cuál es nuestra obligación? ¿Sí? Nuestra obligación no es a la carne, ¿sí?, en la que estamos, sino al Espíritu. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu podemos dar muerte a los malos hábitos de la carne. ¿Sí? Eso lo describe ahí. La carne viene a pelear en contra del Espíritu. Yo estoy en medio. ¿Cómo voy a ganar? Únicamente si soy guiado por el Espíritu. Porque si intento por mí mismo, nosotros usamos la palabra apapachar. Me voy a decir, no te preocupes, todos lo hacen. No te preocupes, está bien. En la sociedad de hoy en día no se ve tan mal. Y de ese tipo de justificaciones o argumentos. ¿Por qué? Pues pregúnteme en cuanto a alguien más, el pecado de alguien más, y le voy a dar una lista larguísima de por qué está mal. Pregúnteme a mí de mi pecado personal, voy a ser un poco más leve, ¿verdad? Voy a buscar justificarme, voy a buscar decirle por qué es válido, etcétera, ¿verdad? Y no les critico a ustedes, creo que todos caemos en ese error. Lo que viene hablando claramente, acuérdese que el contexto es ¿quién me librará de esta carne? ¿Sí? Ese es el contexto del capítulo 8 y por eso entra explicándonos no solamente quién, pero también cómo, ¿verdad? ¿Quién y cómo? Ahora el versículo 15, les voy a dar varios textos aquí. El Espíritu Santo, y vamos a empezar ahí, creo. El Espíritu Santo libera y asegura nuestra adopción. ¿Sí? Viene y ya no nos emprisiona, ¿sí?, al temor. Más bien nos libera. ¿Nos libera de qué? De varias cosas. Una de ellas siendo la ira de Dios. Que antes, sin Cristo, todo mundo está bajo la ira de Dios. Con lo que vimos en el Evangelio según San Juan 3, que 18 por ahí, no es que van a ser condenados, ya son condenados, ¿verdad? Los que no tienen al Hijo. Y entonces esa misma ira ya está sobre todo el que no está en Cristo. ¿Bien? Entonces el Espíritu Santo no viene a ponernos bajo otro legalismo o bajo otra prisión o otra opresión, viene a librarnos de ello. Y esa liberación está en Cristo, a gozar todo lo que el Señor quiere. Por eso cuando habla del fruto del Espíritu, al hablar del fruto del Espíritu en Gálatas lo describe y dice, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no hay límites, no hay barreras, no hay fronteras en cuanto a eso. Esos frutos del Espíritu se extienden por toda la eternidad. Y entonces Dios no nos encierra a simplemente no hagas esto, ya esto no se vale. Eso. Lo que viene a decir el Señor es, lo que antes no podías hacer, ahora te doy el poder para que lo hagas. Intercede por otros, háblales del Evangelio para que sean salvos eternamente, ¿sí? Ora por ellos. El que tiene el don de sanidad van a sanar, ¿sí? El que tiene el don de enseñar van a aprender. Entonces el Espíritu Santo ya no pues va a usar a nada más a los educados. No, dice el apóstol Pablo, a los más que sabían nos usa a nosotros para vergüenza de ellos. A los que tienen más habilidad usa a los más débiles, a los más pobres, ¿verdad? Para que los que tengan más habilidad. Entonces no se basa de una neta separación de quién es mejor que otros. Lo que viene a hacer el Señor es que quizás no lo vea usted así y hoy empiece a ver así. Nos pone al nivel de un Abraham, de un Moisés, de un Noé. Nos pone al nivel de un apóstol Pablo, de un apóstol Pedro. No en acciones quizás, pero sí en importancia.
El mismo Espíritu Santo que moró en ellos, mora en nosotros. No nos da menos, ¿sí? Ni menos oportunidades, ni menos responsabilidades, ni menos beneficios, ¿sí? Ni menos puesto o oportunidad de puesto celestial, ¿verdad? Entonces, he ahí lo que hay que ver. ¿Por qué vivir en el Espíritu? ¿Por qué buscar ser guiados por Él? Okay, ya usé bastantes minutos, bastante introducción, hermano, algo que, bueno, yo sé que mucho se me ha pasado, eran varios textos, pero vamos a empezar ahí. Bueno. La clave está en que more, dice, el mismo que levantó a Cristo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo, mora en nosotros. O sea, viene hablando desde el 11. O sea, si Dios, el mismo Dios, está en nosotros a través de su Espíritu, dice, vivificará vuestros cuerpos celestiales. No, dice, mortales. O sea, y de ahí del 11 empieza, ya empieza como el proceso y cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, dándonos libertad, nos quita, dice, quitando el temor de la esclavitud. O sea, ya empieza, lo que vemos ahí, lo vemos así a vuelo de pájaro, bien rápido. Quizás después uno lo puede ir desmenuzando elemento por elemento, pero más o menos el extracto anda por ahí. Cuando Dios mora en nosotros, nos da vida y empieza el proceso. ¿Cómo es el proceso? Quitándonos temores, dándonos sanidad, nos da poder, nos da condición, nos da posición, y todo lo que viene encauzado en eso, en todo ese capítulo. Gracias, hermano. Y algo que menciona es la obligación, ¿sí? La obligación no en forma de pago, ¿sí? No en forma de remuneración, sino obligación dentro de, si vas a estar en Cristo, esto es lo que te va a ayudar a lograr tener todo lo que se encuentra en Cristo, ¿verdad? Esa es la obligación. Nosotros leemos obligación como un deber, tengo que, unas fuerzas, pero no está hablando de que ahora estamos atrapados bajo eso, nos está liberando. Y la obligación es llegarás hasta donde tú quieras. Tendrás todo lo que tú quieras en Cristo. Y muchos dicen, pues quiero un carro, quiero casa, quiero el otro. No, no digo que eso no es incluido, pero en sí el cielo y la tierra pasará, ¿sí? Todo eso va a pasar. Y entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo eterno? ¿Dónde quiere el Señor que hagamos tesoros? ¿Qué tipo de tesoros, verdad? Y eso vamos a estar viendo enseguida, porque el versículo 15, el Espíritu Santo ya no esclaviza al miedo, sino que nos adopta. ¿Okay? Veamos la diferencia, que antes éramos esclavos al pecado. Cristo ahora nos ha liberado. ¿A qué? A libertad, como quienes, como hijos. ¿Sí? Una gran diferencia. El esclavo no va a entrar y salir cuando le dé gana. El esclavo no puede decir al dueño, dame mi herencia, ¿sí? El hijo pródigo tenía la opción, ¿verdad? Dame mi herencia, dame lo que a mí me pertenece. Ahora, no es que le reclamemos al Padre, pero hay esa libertad ahora en el Señor de acercarnos y vamos a ver enseguida hasta llamarlo Abba, ¿verdad? A tener esa relación con Él. Ya no es una relación de miedo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, nadie se quería arrimar al monte, ¿verdad? Pues estaba fuego, hay relámpagos y ruidos de todos tipos, ¿verdad? Y Dios les advirtió que ni aún los animales se subieran las faldas de la montaña, porque iban a morir, o si se subían, había que sacrificarlas. Y entonces ya no es miedo. Ahora una diferencia, miedo a reverencia, ¿sí? Hay mucha diferencia ahí. Sí tenemos reverencia al Señor, pero miedo no. De niños, no hagas eso porque te va a castigar Dios.
Y ya siempre estábamos con el miedo del castigo de Dios, ¿verdad? En vez de gozar lo que sí podíamos hacer, ¿verdad? No hagas aquello, no hagas esto, te va a castigar Dios. Y he ahí el miedo a un Dios que se la pasa nada más buscando a quien castigar. En vez de ahora en Cristo su Espíritu Santo nos confirma a nosotros mismos, ¿sí? Que somos adoptados como hijos, ¿sí? ¿Y qué tipo de hijos? Dice el 16, hijos de Dios. Así que dice el 15 completamente, sino el Espíritu que nos adopta como hijos y les permite clamar, nos dirige, nos ayuda a que nosotros mismos le digamos Abba a Dios, Padre, ¿verdad? No es al contrario, ¿verdad? ¿Se acuerdan los ciegos que estaban ahí? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cállense, no molesten al maestro. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo, al contrario, nos insta a que clamemos a nuestro Padre, ¿sí? Nos enseña a orar, nos guía hacia ello. Entonces, pensemos en eso de la oración. Aquí es una corta introducción al punto de oración. Dice, y les permite clamar Abba, Padre, ¿sí? Versículo 16 continúa la misma idea del Espíritu y lo que Él hace. Él dice, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo no solamente está ahí para que demostrar que somos adoptados. Una cosa es ser adoptado y otra cosa es entender adoptado hijo de quién, ¿sí? O hasta qué libertad, o hasta qué grado. Pues supongamos que fui adoptado y diría, pues me adoptaron, o sea, me adoptaron de forma que me rescataron de la vida en la que estaba y ahora tengo mejor vida. Pero cuando se acabe todo, pues no merezco recibir nada, ¿verdad? Y entonces lo que el Espíritu Santo está haciendo, versículo 16, es que nos está asegurando a nuestro propio espíritu que somos hijos, 100% hijos, ¿sí? Ya no solamente, pues tuvo piedad de ustedes, los recogió de la calle como adoptados, ¿verdad? Y ahora son adoptados. No, son hijos de Dios. El título ya no es, el énfasis no es en adopción, el énfasis es en posición, hijos de Dios, creados en el Señor ahora, ¿verdad? Entonces, todo eso indica que lo que acabamos de ver, puedes llamarle Abba o Padre, puedes orar, puedes tener los beneficios que todos los otros hijos tienen, ¿verdad? Por eso le decía ahorita, al nivel de un Abraham, al nivel de un Moisés, de un Noé, de un apóstol Pablo, de un apóstol Pedro, al mismo nivel, ¿sí? Ellos no tienen más beneficios que usted y yo en Cristo, ¿sí? Y entonces es lo que el Espíritu Santo, una de sus trabajos, una de sus tareas es convencerme que soy hijo de Dios. Ahora el enemigo, Satanás, ¿qué quiere hacer? Acusarme y convencerme que no soy, ¿sí? Que no soy. Y entonces hay ahí la otra lucha, ¿verdad? Que el Espíritu Santo habla a lo profundo de mi ser, a mi espíritu, y me está continuamente recordando, eres hijo de Dios. Muchos leen este texto y piensan que el Espíritu Santo nomás está ahí para regañar o corregir. No hagas eso porque eres hijo de Dios. No pienses eso porque eres hijo de Dios. Y sí es parte de su tarea, pero la tarea principal es ayudarnos a reconocer que somos hijos de Dios y podemos participar como hijos del reino de Dios, ¿sí? Con los completos beneficios, completa autoridad, con todo por completo, ¿sí? Ramón. Ahí pasa. Fíjense que viene hablando de la condición de adopción y todo eso, pero en un momento se eleva y dice, el Espíritu
da testimonio a nuestro espíritu. O sea, se eleva a otra condición, bien sublime. Pero verás, eso tenemos que experimentarlo en el cristianismo. Es como cuando uno está en la soledad o en la noche o despierta o está consigo mismo pensando. Es un elemento reflectivo, casi monólogo cuando uno está pensando, sin afección. Estoy hablando sin afección tras nuestra mente, pero ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que Dios mismo, que es su espíritu, le está como corroborando la condición. Eso hay que experimentarlo y hay que sentirlo. ¿Qué condición? De que somos hijos. Eso tenemos que verlo, es porque es profundo, pues. Dice Jesús, el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en lo que Jesús llama reino, en una condición, en otra dice familia, dice Pablo en veces, en la familia de los cielos. Y eso es bien reflexivo, o sea, bien de pensamiento. Hay que experimentar, hay que aferrarse, hay que decir, quiero, Señor, si no me has testificado, pero quiero sentir. Sosténme, pues, en mis tiempos más oscuros, en mis tiempos. Por eso es que no se nos va la fe en veces. Si nosotros no sostenemos la fe, si nosotros nos pasa un problemita y nos va la fe, pero el Espíritu nos tiene y se comunica a nivel, en otro plano, pues a nivel de que nosotros no lo podemos comprender, que sí existe, pero no lo podemos comprender. Yo no lo puedo comprender a cabalidad, pero sí sé que hay momentos donde solo la intervención divina a través del espiritual nos sostiene. Sí. Y hay que pensar en eso. Sí, amén, gracias, hermanos. Es un punto, así como viene hablando el hermano, ¿verdad? Volvamos a verlo de esta forma. Quizás a mí me va a ayudar, quizás le ayude a usted. El espíritu que recibimos nos adopta como hijos, pero nosotros no sabemos. Nosotros sabemos que hemos creído en Cristo Jesús, pero hice la llamada, pero no he recibido contestación, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? No sé, pero sí sé. Pues explícamelo, es que no hay palabras como que explicártelo materialmente o físicamente. Pero yo sé, porque yo sé que soy hijo de Dios. He ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Creemos en Cristo por la fe, somos justificados. ¿Cómo sabes? Realmente no sé explicarlo. Pero el Espíritu Santo me ha indicado a mí, de modo que llueva, caiga granizo, tornados, huracanes, lo que sea, yo sé en quién he creído, ¿sí? Ahora, puede menguar un poco la fe, la duda, etc. Pero tarde o temprano yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Eso solamente, como decía el hermano, es algo que en lo espiritual Él viene y lo confirma. Ahora sí usa diferentes ejemplos, personas, acciones, etc. Pero al fin de todo, después que sucede algo, lo medita uno en lo espiritual y dice, Dios me acaba de confirmar que está conmigo, ¿sí? Pero es espiritual. Pero dice, queremos ver físicamente, no va a ser tan exacto. No digo que no pueda, el Señor puede hacer lo que Él quiere, pero en lo espiritual, el Espíritu viene en lo más profundo. ¿Por qué? Porque la fe no es material, la fe no es carne, la fe no se palpa, la fe es espiritual.
Y entonces como la fe agrada a Dios, Dios también contesta en lo espiritual, ¿verdad? Y he ahí la comunicación, ¿verdad? Que viene. Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo lograr? ¿Qué, etcétera? Y Él va a contestar ¿en qué? En lo espiritual, ¿verdad? Y he ahí, ¿verdad? Que, bueno, si es Dios, que amanezca este pellejo de oveja húmedo, ¿verdad? No, pues bueno, sucedió, bueno, pero todavía tengo duda. Que mañana amanezca seco, ¿verdad? Y todo lo demás húmedo. Entonces, eso es físico, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Elías clama que caiga fuego del cielo, Gedeón, ¿verdad? Le ofrece alimento a Dios y muchas cosas físicas. No digo que no puede hacerlas el Señor, claro que sí puede, pero ahora es mucho más especial. ¿Por qué? Porque habla uno a uno con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y es mucho más poderoso, ¿verdad? Porque pues Gedeón ya le confirmó, no, pues mañana que sea lo opuesto. Le faltó el tercer día, ¿verdad? Voy a removerla y que ahí aparezca. Y mañana la voy a poner y que mañana esté desaparecido. O sea que ahí vas a seguirle diciendo al Señor, convénceme que eres tú. Y el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo nos convence no en lo externo, nos convence en lo más interno. ¿Por qué? Porque la carne va a pelear todo el camino hasta que Cristo venga. Entonces tiene que convencernos a lo más profundo de nuestro espíritu, para que sigamos adelante. No importa qué nos rodee, no importa qué suceda a nuestro alrededor, etc. He ahí, ¿verdad? El punto. Y luego continúa la misma idea, versículo 17, dice, 16, nos asegura nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Primero, ¿qué nos dice? 15, el espíritu son adoptados. 16, son hijos de Dios. ¿Sí? Son adoptados. Pues me adoptó como siervo. No, te adoptó como hijo. 17 dice, y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Herederos de Dios. ¿Sí? Y coherederos con Cristo. Pero eso no, yo creo que nunca vamos a comprender eso. Porque Dios le dice al hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos como ahí delante, bajo tus pies. Y Satanás intenta tentar a Jesús. Si postrado me adoras, te daré el reino, ¿verdad? Los reinos. Y uno dice, pues que no le pertenecían. Bueno, Jesús le hubiera dicho, no son tuyos. Él tiene hasta cierto punto autoridad sobre ciertas cosas. Sin embargo, el Señor le dice, no necesito nada de ti. ¿Sí? Porque todo lo va a recibir del Padre. ¿Sí? Y entonces Dios lo incluyó en la creación, Dios lo incluyó en el plan de restauración, en todo lo va incluyendo, ¿verdad? Y le dice Filipenses, y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, ¿verdad? Y con ese vamos a heredar nosotros, imagínense. ¿Cuánto será? Si nos toca una 1000 o una parte de millones partes de 1% de lo que le toque a Cristo. Wow, imagínense. Si todo lo que Dios es dueño de todas las cosas, si nos tocase un grano, ¿verdad? Un grano de arroz comparado a todo, un grano de arena, si nos tocase, de lo que va a heredar Cristo. Óigame, no cabe, ¿verdad? Es algo tremendo, porque por amor del Padre al Hijo, todo le ha dado, todo le ha ofrecido, toda la honra, toda la gloria, todo el poder, todo, hermanos, le está dando el Padre al Hijo. Y a nosotros, ahora nos dice Pablo, por medio del Espíritu Santo, que somos coherederos con Cristo Jesús. Hermanos, entonces,
esos puntos que viene ahora estableciendo es: no se desanimen, sigan firmes en Cristo. Amén. Que la carne no gane. La carne les quiere robar de todo esto que ahora tienen en Cristo. Lo que podemos gozar en lo que llega Cristo, lo que podemos llegar cuando ya llegue Cristo. Y todo eso ya está. El Espíritu no dice van a ser hijos. El Espíritu no dice un día le dirán Padre o Abba. Él dice ahora díganle Abba. Ahora son hijos de Dios. Ahora son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuándo? Hoy mismo. Y por eso cuando el Señor dice mayores cosas que las que yo hice harán ustedes, pues nos quedamos ahí como que entre ¿cómo le voy a ganar yo a Cristo? ¿Sí? Pero Él nos está invitando a que, como ahorita no está aquí, en este momento físicamente, estamos nosotros. Y entonces coherederos incluye ahí también la tarea, la misión, la autoridad, todo eso, ¿verdad? Ahora, no excluyo y no quiero que pongamos más énfasis en las obras milagrosas, etc. También viene cierta responsabilidad de obedecer al Espíritu para que Él nos dirija a cuáles son las obras que Él quiere que hagamos. Porque el Señor nos ha llamado a buenas obras, a todas buenas obras, pero en la definición de quién. ¿Sí? Entonces uno puede buscar su propia gloria pensando, pues voy a ir a hacer esto en el nombre de Jesús, cuando Jesús no me está pidiendo que haga esas cosas. ¿Sí? So hay que tener un poco de cuidado ahí, hermano. Sí, no, y habla del presente. Fíjense que somos hijos presente y herederos. O sea, vamos para adelante. ¿Por qué nos detenemos en el 17? Porque lo que viene, pues. Vamos, viene ya el caminar, pues. Pero somos hijos. Solo lo podemos comprobar. Fíjense que lo podemos comprobar el Espíritu en nosotros. Volviendo al Espíritu un poquito. Lo comprobamos cuando vemos retroactivamente nuestra vida. O sea que Dios nos estuvo aquí. Si estamos hoy aquí, es por pura misericordia y por puro plan de Dios, pues. Y así también vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Estamos preparando porque viene proceso. Dios nos prepara en el presente, pero viene proceso. Y quién sabe este mundo qué es lo que venga. Pero entonces tenemos que estar preparados. Y no estamos solos. Eso es lo bonito. Y acompaño la palabra del hermano que dice, esto lo dice para animarnos, pues. No solo somos nuestra inteligencia, nuestra. No, es lo que está diciendo. Estamos siendo acompañados de una manera espiritual. ¿Para qué? Para lo que venga. Amén. Y entonces, ¿qué viene? Ahí nos va a decir en el versículo 17. ¿Sí? Dice el versículo 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si es que ahora sufrimos con Él, ¿verdad? Ahora, algunos interpretan eso como, pues yo ya creí en el sacrificio de Cristo. Yo ya lo acepté, ya Él pagó todo por mí, sí. Pero su Espíritu está en nosotros para convencernos que somos hijos de Dios, aún en la persecución. ¿Sí? Porque si en la persecución niegas a Cristo, no, el Espíritu Santo no te puede convencer, o no ha sido convencido. Y ahí, ¿verdad? ¿Por qué es más importante que su Espíritu hable a nuestro espíritu? Y quizás suene un poco feo o exagerado esto, pero todos para irlo pensando.
Si en la persecución a un cristiano le dicen, niega a Cristo o te voy a cortar un brazo, el cristiano va a decir, córtame el brazo, yo soy de Cristo. ¿Sí? Te voy a quitar quítame la vida, yo soy de Cristo. ¿Sí? Creo que fue el pandillero Nicky Cruz, ¿verdad?, que fue y le dijo al predicador, te voy a cortar en 1000 pedacitos si no te callas y dejas de predicar. Y el predicador le dice, córtame en 1000 pedazos si quieres, y cada uno de esos pedazos te va a seguir diciendo, Cristo te ama. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es posible que pueda uno tener esa valentía, ese ahínco, esa fuerza interna? No es por uno mismo, es que el Espíritu convence a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos enseña, háblale a Abba, háblale a tu papá, ¿sí? Comunica con él, dile el temor que tienes, si es posible pasa de mí esta copa, no, tienes que pasarlo, tienes que hacerlo, ¿sí? Y ese padecimiento, ese sufrimiento, podríamos, ¿verdad?, verlo como persecución física, o en burlas o acusaciones o aún martirio. Sin embargo, dice, todo esto es de ustedes. No es necesario que suframos persecución. La persecución va a llegar al que está en Cristo. ¿Sí? Quiera que no, nos va a llegar, ¿verdad? Este mundo no quiere al cristiano, no se aguanta, ¿sí? Y quizás, aparte de burlarse, etcétera, pero no quiere el mundo, no somos de aquí, hermanos, hay que estar convencidos, más que convencidos de eso. Aquí vamos de pasada. Y dice el Señor Jesús, si el mundo me aborreció a mí, pues ¿qué les espera a ustedes? O sea, si ustedes van a seguir a mí, pues igual los van a aborrecer. Y ahí, ¿verdad? Pues el peligro del cristiano es, pues para que no me aborrezcan, no digo nada, ¿verdad? O para que no me aborrezcan, pues no vengo a enlodar el agua. Decía dice Natalia que mi suegro siempre decía que se acercaban los niños cuando su esposa le ofrecía el vaso de Coca-Cola, que todos llegaban con su vasito y que les decía, ya vienen a revolcar el agua, dice ustedes, ya vinieron acá. Pues hay veces uno dice, pues ¿para qué revuelco el agua? Mejor todos tranquilos, los respeto, me respetan, etc. Pero cuando se trata de Cristo Jesús, hermanos, hay que estar firmes, hay que estar ya fieles. Usted habla en contra de los Cowboys, de los Rangers, habla en contra de los Mavericks, de todos los que usted quiera. Bueno, qué bueno, hable en contra de ellos. Pero si va a hablar en contra de Cristo, hay que estar listos para presentar defensa en por qué creemos en Él. Ahora no digo que vamos a pelear a golpes, etcétera, pero tampoco vamos a estar dispuestos a dejar que se burle alguien de Cristo sin por lo menos tratar de presentar algún tipo de defensa, ¿verdad? Y ahí entonces la persecución que sucede, ¿verdad?, que está algo asegurada, la palabra de Dios está llena de textos, nada más anoté, yo creo que unos 5 o 6 aquí, 7, pero uno de ellos que no anoté, que dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendréis, no dice, espero que no les llegue, no, dice, tendréis aflicción, ¿verdad? Y hay muchos, si quieren anotarlos, se los digo y después ustedes los visitan. Segunda de Timoteo 3:12, Juan 15:18, Filipenses 1:29, Hebreos 2:10, Hechos 5:41, Primera de Pedro 2:20. Estos textos nos hablan de la posible persecución. Digo posible no porque no suceda, sino los diferentes ángulos de persecución, tipos de persecución o acusación, etc. Y hay muchos otros más textos donde nos advierte, ¿sí?, nos dice la palabra del Señor. Ahora, en cuanto a esa persecución,
el versículo 17 al final dice, somos hijos, y si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que ahora sufrimos con Él. ¿Sí? No está diciendo, si no eres hijo de Dios, no vas, si no sufres no eres hijo de Dios. Lo que está diciendo es, vas a aguantar el sufrimiento, porque estás más que convencido. ¿Sí? Y entonces dice también tendremos parte con Él en su gloria, ¿verdad? No solamente el sufrir, pero también su gloria, ¿verdad? El apoyo del Espíritu Santo. Ahora, hay que entender que en medio de todo esto, el Espíritu Santo no es como un porrista que está al lado. Dale, 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 dale. Tú puedes, sí se puede, tú vas a ganar, etc. No, el Espíritu Santo está en nosotros, diciéndonos dentro de nosotros. Y entonces no nos envía, ¿verdad? ¿Se acuerdan en qué viene a ser Mateo? Creo que es el 4, donde dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Lo llevó, ¿sí? Lo llevó al Señor. Y entonces en nuestro caso, ¿qué hace el Espíritu? No nos dice, ahí vayan, allá nos vemos. No, Él va con nosotros, ¿sí? Y no va a dejar que estemos en algo que no podamos soportar, sino dentro con la tentación nos va a dar la salida. El Señor promete que aún en todo va a estar con nosotros. En medio de esto, quizás nos veamos desesperados, angustiados, en todo tipo de situación, pero el Espíritu va a seguir diciendo a nuestro espíritu, eres hijo, eres heredero de Dios, eres coheredero con Dios, ¿sí? Habla con Él, clama a Él, nos va a seguir a todo momento dirigiendo. En el Antiguo Testamento, los compañeros de Daniel los echan ahí, ¿verdad?, al fuego, y con ellos está otro ahí, ¿verdad? Veo a otro, dice, un cuarto personaje ahí, parece como uno de los hijos de Dios, de los dioses, y podríamos decir, pues es Cristo, ¿sí? Y sí, podríamos decir, es Cristo Jesús, ahí está con ellos, ¿verdad? En el caso de nosotros, dice, si cuando pases por los ríos, si cuando pases por el fuego, cuando pases por esto, dice, yo estaré contigo. No como una nube, no como una columna. Ahora en el cristiano, en nosotros, ¿sí? Para afirmar y confirmar y reafirmarnos. Eres hijo de Dios, no te des por vencido. Tú vas a vencer, eres más que vencedor. Todo ese tipo de cosas, y aparte las promesas del Señor, el Espíritu Santo las trae a nuestra vida, a nuestra memoria, en medio de todo lo que estemos pasando, ¿sí? Y eso es algo importante de qué pensar, que, pero pues, a ver cómo nos va el día que empiece la persecución, nos va a ir bien. Quizás no físicamente, pero espiritualmente nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque es cuando en nuestra debilidad se va a manifestar el poder de Dios, ¿sí? Ahí vamos a poder, sin duda, decir, estoy en Cristo, de aquí no me saca nadie, ¿verdad? ¿Cómo le harían aquellos, verdad? Los que menciona Hebreos, que algunos fueron aserrados, otros se llevaron a sus familiares y los mataron, etc. ¿Cómo vivían ellos? Igual, por fe, ¿verdad? Dirigidos por el Espíritu Santo. Y es lo que ahora el Señor nos está afirmando a nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo, en pocas palabras, no digo Pablo, pues el Espíritu Santo, pero en pocas palabras le está diciendo a los cristianos en Roma, ¿verdad?, que el Espíritu Santo los va a dirigir, pero que también vienen momentos difíciles, ¿sí? No va a ser nada más entrégate a Cristo y haz lo que quieras, ¿verdad? Es entrégate a Cristo y prepárate, porque acabas de entrar en guerra en contra de Satanás y todos los demonios y todo el mundo, ¿verdad? Y todo lo demás, la carne. Son los tres enemigos del cristiano: Satanás, el mundo y la carne, ¿verdad? ¿Y quién es tu ayudador? Pues el Espíritu Santo. La palabra, oración, el Hijo, el Padre, el Hijo, todo lo que incluye eso, ¿verdad? Y entonces ahí la lucha continua. Bueno. Hablando de Roma y
y me recordó Juan Bosch, uno de los mártires de la salida del oscurantismo, por ahí por el tiempo de Wycliffe. Juan Bosch lo quemaron vivo. Fue un padre, fue de los fundadores del siglo XIII. Y él vio estos versículos y él hizo sus escritos. Y el Papa solo le dijo: niégalo, niégalo, lo que pensás y te salvo la vida. Y no pudo, él no pudo negarlo. Sí. Entonces te encuentra la muerte y lo agarraron. Lo extraño de eso, que lo llevaron a la hoguera, le encendieron fuego y empezó a cantar. Cantó aquella de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y todos se quedaron, o sea, muriendo y cantando y conectados. O sea, padecer por Cristo debe ser un súper privilegio. Debe ser algo que nos debe de animar, pues. Y este generó a Wycliffe. Wycliffe murió, pero él no lo agarraron, murió de muerte natural. Y Juan Bosch, digo yo, o sea, se llevaron un gran privilegio, pues. Morir por la causa justa, y eso, claro, esos hombres, y nosotros también tenemos que morir por una causa, por nuestra creencia, por mantener, por decir, no voy a hacer eso. ¿Qué nos toca? No puedo hacer eso, por lo que creo. No me es dado hacer eso. Y esto y lo otro. No importa que pierda dinero, no importa que se vayan los miembros, no importa que, si es en Cristo Jesús, el Espíritu nos testifica. No importa lo que pase, no importa que no tenga vacas para aquellos tiempos, no importa que no tengamos carro en nuestro, que no nos importe, que nos importe que estemos con Cristo Jesús. Que dice Habacuc, ¿verdad? Si la higuera no diera fruto y no hay vacas en los corrales y no hay esto y lo otro, con todo me alegraré. Dice. Y es ahí, ¿verdad? Que el Espíritu viene. Note que no está, hay que entender que el Espíritu Santo no empieza a obrar una vez que empieza la persecución. El Espíritu Santo empieza a obrar desde el primer día que entramos a creer en Cristo Jesús. Y hay ahí el peligro al que no se esfuerza en madurar en Cristo. Amén. Porque las pruebas vienen, va a venir la persecución. Y entonces es error pensar, pues el Señor que me libre en ese momento. Hay que entender qué es lo que tienes, hay que estar afinado a lo que el Espíritu Santo está indicando. Eres hijo de Dios, eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. Eso no me importa, eso no es nada. Entonces, cuando dicen por ahí que cuando empieza la guerra ya no hay soldados ateos. Una vez que empieza la guerra, todos creen en Dios, ¿verdad? Porque ya ven la muerte más cerquita. No hay que esperar la persecución para afirmarnos en Cristo. ¿Sí? Más bien hay que afirmarnos en Cristo para ser útiles, porque el cristianismo no es nada más para la persecución. El cristianismo es para que el reino de Dios crezca. ¿Sí? Y muchos pues están esperando, o sea, cuando empiece la persecución, entonces me afirmo, entonces voy a la iglesia, entonces esto, entonces aquello. No, estás equivocado, estás gastando, o estás permitiendo que el fruto que Dios quiere producir en ti se alargue, se detenga, se vaya menguando, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? El detalle de esto. Ahora, cambia un poquito el tema aquí. Voy a nada más leer el 18, ya se nos fue el tiempo. Vemos el 18 y un poco de palabras de esto, ¿sí? Dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos, note, actuales, con la gloria que habrá
de revelarse en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Termino con esto y próxima semana, con la ayuda de Dios, continuamos aquí en el 18, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el cristiano entiende el porqué de sufrir. ¿Por qué estás sufriendo? Porque eres cristiano. O porque estás en Cristo. El que no está en Cristo, mira cómo le va, mira lo que le hicieron, mira lo que está pasando, mira lo que dijeron, etc. Pero el que está en Cristo sabe. No eres tú el que me está persiguiendo, es el que está detrás de ti, ¿sí? El que odia a Dios te está usando a ti para causarme daño a mí. Entonces, ¿por qué puede considerarlo esto algo temporal comparado a la gloria que viene? Porque entiende el porqué del sufrir. El cristiano también entiende que tiene el amor de Dios. Por eso está dispuesto a aguantar. Soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, soy coheredero con Cristo, y si soy hijo, Dios me ama. Y no importa qué suceda, Dios me ama, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué puedes considerarlo? Por eso mismo. El cristiano también entiende que tiene fe en Dios, ¿sí? Y si Dios me está permitiendo que pase esto en mi vida, Él sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y entonces Él nos va dirigiendo. Y entonces la fe ahí también importa. El cristiano entiende también que tiene su esperanza en Dios, ¿verdad? Y si de aquí se me acaba la vida, me voy a ir al cielo con mi Padre Dios por la eternidad, ¿verdad? Y entonces aquí aprovecharemos lo que se pueda y allá gozaremos todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puede el apóstol Pablo decir que considera que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse? Porque él sabe quién está detrás de ello, él sabe que tiene el amor de Dios, él sabe que tiene su fe puesta en Dios, él sabe que su esperanza está en Dios. Y ahí, hermanos, hay que verlo de esa manera también. Los sufrimientos aumentan aún más la gloria que nos espera. Amén. ¿Sí? A los apóstoles los golpearon y esto y lo otro, y ya los soltaron de la cárcel. Y iban, dice la Biblia, iban gozosos, iban gustosos, porque podrían ser considerados dignos de sufrir por Cristo, ¿verdad? Y nosotros, a mí me pega alguien y yo voy a pegarle de regreso, ¿verdad? O primero explíquenme por qué me está pegando. Y todavía si me dices que es por Cristo, quién sabe, ¿verdad? La cosa, hermanos, es no dudar, quién sabe cómo iré a reaccionar. Más bien, estar listos a decir, Espíritu Santo, así como me diriges al diario, yo sé que en ese momento me vas a dirigir, ¿sí? Y eso es lo hermoso de todo ello. Hermano, la última en versículo 18 y pasamos tiempo. Lo voy a leer en esta versión, dice, sí, el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, o sea, no son nada, pues, para lo que se va a manifestar. Amén. Y es una promesa, ¿verdad? Se va a manifestar. Amén. Hermana Aimee. Me gusta mucho este versículo que dice de que el Espíritu nos habla en nuestro espíritu, ¿verdad? Y nos confirma que somos hijos, y no solo adoptados, hijos y herederos y coherederos y todas esas. Y pensaba, se dan los casos cuando hay adopciones hablo de personas que adoptan un niño, y luego cuando le dicen, ¿verdad?, que no somos tus padres biológicos, ¿verdad?, somos adoptados. El niño crece y crece como, algunas veces, ¿verdad?, crece como en rebeldía, y luego cuando le quieren poner reglas los papás, los niños dicen, sí, ni mis papás son, ¿verdad? No se quieren someter y eso. Entonces, o sea, están adoptados, son hijos porque ya son hijos,
pero no están como recibiendo o aceptando lo que el beneficio de ser hijos, pues. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí tenemos que hacer? Ver el beneficio que tenemos de ser hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo. Amén. Gracias, hermano. Bueno, Benavides. Mi esposita tiene una sobrina, Aleida y Michael, que acaban de fueron a un huerfanato que tiene aquí en el sábado, Cherokee, Texas, se llama ahí, un huerfanato. Y ya tienen como 9 años casados y no encuentran familia. Y fueron a adoptar uno y hace 3 años. Y luego, por los encargados, me dijeron, es que ya te lo prestamos 3 meses para mirar cómo lo van a tratar, pero este otro, el que adoptaron tiene 10 años, este otro de 8 es hermano de él y no quisiéramos separarlos. Bueno, pues platicaron ellos, ¿verdad? Lo traemos también. Pero esta niña de 4 años es hermanita de ellos, que recogimos también, son huérfanos que bueno, y los tuvieron 4 meses y hace 2 semanas fueron ya con el juez y todo y firmaron y dieron los papeles, que son hijos de Michael y Adelaida, firmaron y que pues ya tienen los papeles de ellos. Y observando aquí lo que estamos estudiando, Dios en el momento que creemos, que recibimos, que nos arrepentimos, al mismo tiempo no se lleva muchos años, ni mucho tiempo, ni mucho. Él mismo nos sella con el Espíritu Santo, dice en Efesios. Él mismo nos da un nombre nuevo, dice en Apocalipsis. Él mismo nos pone un ángel y acampeador. A tantas cosas tan hermosas que nos pasan a los cristianos. Yo creo que por eso es bueno siempre estar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Porque no alcanzamos a entender todo lo que tenemos. Tantas cosas a nuestro beneficio y favores que nos da. Y aún también vemos, yo me pongo a pensar también de Job. ¿Cómo aprendió tanto o sabía tanto? Porque después de como que dice aquí que tenemos a pasar por sufrimiento, él al final de todo dice, al final de todo mis ojos, dice, mirarán a mi Redentor. Wow, está muy bonito. No quería compartir. Gracias, hermano Rosa. Muy buen estudio. Yo me quedé en el versículo 16, de cuando ustedes estaban explicando, ¿verdad?, el espíritu mismo, como da testimonio de su espíritu. Y no lo entendía, bueno, cuando lo leí aquí yo entendía el espíritu de Dios, da testimonio de nuestro espíritu. Pero ya después, ¿verdad?, leí esta otra versión y dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ahí tenía como que exactamente, no estaba, por la explicación que estaban dando, ¿verdad?, pero ya no tengo. Y luego también, ¿verdad?, anoté aquí, ¿verdad?, es el Espíritu de Dios, y hoy escuchaba una predicación sobre eso, ¿verdad?, y se me quedó esto, que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento iba y venía, ¿verdad?, decía, el Espíritu de Dios vino a Josué, o vino a... y se iba, ¿verdad?, nomás hacía lo que tenía que hacer y regresaba. Pero como ahora después, cuando Jesucristo vino, murió, resucitó y ascendió al cielo, nos dejó el Espíritu Santo con nosotros para que nos enseñara, nos guiara e hiciera lo que tenía que hacer en nosotros, y no se nos puede ser quitado hasta que Jesús regrese nuevamente, ¿verdad? Entonces eso pensaba, y como muchas personas piensan, ¿verdad?, que la salvación se pierde. Y decía este pastor, no podemos perder la salvación porque es algo que el Señor nos dio por gracia, por medio de su Hijo. Si perdiéramos la salvación, se tendría que ir el Espíritu Santo de nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo, Dios nos selló con el Espíritu Santo, o sea, no se puede quitar, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Pues se me venía a la mente también este versículo donde dice que Jesús, ¿verdad?, que nos decía, no os dejaré huérfanos, les decía a sus discípulos, ¿verdad? Mi Padre me hará el Consolador que estará con ustedes, y pues no más, o sea, es algo que no puedes entender, solamente, ¿verdad? Solo es algo que el Señor puede hacer. Amén. Gracias, hermano Teodoro. Pues yo me quedé en el 18, donde las aflicciones, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse
sea, en este versículo para mí, en lo personal digo, es reafirmar más el estar en el camino del Señor, estar preparándonos día con día y también estar orando pues ahora sí que por mis hijos, los que no, los que todavía están indecisos. Amén. Y ahí, ¿verdad? Que quizás hay muchos ejemplos, ¿verdad? Que podríamos aplicar y sin embargo no van a dar al clavo en la cabeza, pero diríamos, ¿verdad? Que los años que han gozado las hermanas como mamás, pero el momento de que nazca el bebé hay sufrimiento y es temporal comparado a, ¿verdad? Todo lo demás. Podríamos, es un ejemplo, malo ejemplo, pero la idea de lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Lo podemos reflejar en cuanto a esto. Comparado a la eternidad, este es un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Aunque dentro de la persecución me imagino que pues aquí en Estados Unidos no hay tanto así como en otros países. Ellos, quizá para nosotros diríamos, ¿cómo lo hacen? Están día y noche sufriendo, ¿verdad? Peligrando, etcétera. Pero comparado a la eternidad, es un día nada más, ¿sí? Es un momento, es un minuto, es una hora. Ahora, si le digo eso a alguien que está sufriendo persecución, quizás se moleste, pero si entiende lo que dice la Escritura, no se va a molestar, va a decir, estoy completamente de acuerdo. Pablo está escribiendo en una cárcel, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay que meditar todo eso también. Nosotros, como les digo, quizás nuestra persecución no se compare a la de ellos, pero sí existe.